caminando al encuentro del Señor. Buenas noches, queridos hermanos. Vamos a celebrar esta Santa Misa en honor también a la Virgen de Chiquinquirá. Hoy es su fiesta, la patrona de Colombia. Por el eterno descanso de Rosita Ror y de María Eugenia López. Por el eterno descanso de Perseveranda Isabel Macías Macías. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor estén con todos ustedes. Jesucristo el justo intercede por nosotros y nos reconcilia con el Padre. Abramos pues nuestro espíritu al arrepentimiento para acercarnos a la mesa del Señor. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Soy pecador, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador, ten piedad. Y de mí, Cristo, apiádate. Contra ti yo pequé. Y de mí, Cristo, apiádate, contra ti yo pequé. Ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador, ten piedad. Oremos. Defiende a tu Iglesia, Señor, con la protección de los apóstoles, para que, habiendo recibido por ellos las primicias del conocimiento divino, consiga aumento de gracia hasta el fin de los tiempos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del primer libro de los Macabeos. En aquellos días brotó un vástago perverso, Antíoco Epifanes, hijo del rey Antíoco. Había estado en Roma como rehén y subió al trono el año 137 de la era Seleucida. Por entonces surgieron en Israel hijos apóstatas que convencieron a muchos. Vayamos y pactemos con las naciones vecinas, pues desde que nos hemos aislado de ellas, nos han venido muchas desgracias. Les gustó la propuesta y algunos del pueblo decidieron acudir al rey. El rey les autorizó a adoptar la legislación pagana, y entonces, acomodándose a las costumbres de los gentiles, construyeron en Jerusalén un gimnasio, disimularon la circuncisión, apostataron de la alianza santa, se asociaron a los gentiles y se vendieron para hacer el mal. El rey decretó la unidad nacional para todos los súbditos de su reino, obligando a cada uno a abandonar la legislación propia.
todas las naciones acataron la orden del rey, e incluso muchos israelitas adoptaron la religión oficial, ofrecieron sacrificios a los ídolos y profanaron el sábado. El día 15 de Casliú, del año 145, el rey Antíoco mandó poner sobre el altar de los holocaustos la abominación de la desolación, y fueron poniendo aras por todas las poblaciones judías del contorno. Quemaban incienso ante las puertas de las casas y en las plazas, rasgaban y echaban al fuego los libros de la ley que encontraban. Al que le descubrían en casa un libro de la alianza y a quien vivía de acuerdo con la ley, lo ajusticiaban según el decreto real. Pero hubo muchos israelitas que resistieron, haciendo el firme propósito de no comer alimentos impuros. Prefirieron la muerte antes que contaminarse con aquellos alimentos y profanar la alianza santa. Y murieron. Una cólera terrible abatió sobre Israel. Palabra de Dios. Dame vida, Señor, para que observe tus preceptos. Sentí indignación ante los malvados que abandonaron tu ley. Dame vida, Señor, para que observe tus preceptos. Los lazos de los malvados me envuelven, pero no olvido tu ley. Dame vida, Señor, para que observe tus preceptos. Líbrame de la opresión de los hombres y guardaré tus mandatos. Dame vida, Señor, para que observe tus preceptos. Ya se acercan mis inicuos perseguidores, están lejos de tu ley. Dame vida, Señor, para que observe tus preceptos. La salvación está lejos de los malvados, que no buscan tus decretos. Dame vida, Señor, para que observe tus preceptos. Viendo a los renegados, sentía asco, porque no guardan tus palabras. Dame vida, Señor, para que observe tus preceptos. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Cuando se acercaba Jesús a Jericó, había un ciego sentado al borde del camino pidiendo limosna. Al oír que pasaba gente, preguntaba qué era aquello, y le informaron: pasa Jesús el Nazareno. Entonces empezó a gritar: Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí. Los que iban delante lo regañaban para que se callara, pero él gritaba más fuerte: Hijo de David, ten compasión de mí. Jesús se paró y mandó que se lo trajeran. Cuando estuvo cerca le preguntó: ¿qué quieres que haga por ti? Él dijo: Señor, que recobre la vista. Jesús le dijo: recobra la vista, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y lo seguía, glorificando a Dios. Y todo el pueblo, al ver esto, alabó a Dios. Palabra del Señor.
El ciego de Jericó, Bartimeo, ciertamente tenía fe. Y lo sabemos porque apenas supo que Jesús pasaba cerca, empezó a gritar y en el grito manifestó su fe al llamar a Jesús Hijo de David. Estaba reconociendo en Jesús el Mesías. Y además le pide que tenga compasión, es decir, reconocía que Jesús tenía un poder para cambiar su circunstancia, para cambiar su situación. Y es tan fuerte la fe, tan grande la confianza de Bartimeo, que aunque lo quieren hacer callar, él insiste y grita más fuerte, hasta que el Señor le llama y Bartimeo va donde el Señor, a un ciego, dice el Evangelio, que da un salto porque sabe que el Señor le ha atendido, que el Señor quiere hablar con él, que va a ser escuchado. Y es interesante que el Señor le pregunta, ¿qué quieres que haga por ti? Parecería obvio que lo que un ciego pediría era poder ver. Sin embargo, el Señor le pregunta, y esto nos dice mucho, porque el Señor tiene esa delicadeza, el Señor conoce nuestras necesidades y sin embargo espera que seamos nosotros a exponerla. Y finalmente el Señor le concede lo que Bartimeo quería, pero a la vez afirma que ha sido la misma fe de Bartimeo la que obró el milagro. Nosotros seguramente estamos hoy aquí por distintos motivos, seguramente tenemos intenciones que poner a los pies del Señor, porque confiamos en Él, porque creemos en Él. Pero hay algo que va más allá de la ceguera física. Seguramente buscamos respuestas que no tenemos, situaciones en las que no vemos claro. Y recurrimos al Señor así como Bartimeo y le pedimos al Señor que nos permita ver. Y ahí hay una parte en la que tendríamos que meditar, porque Bartimeo confía en el Señor totalmente y está dispuesto a dar ese salto de fe. Él que era ciego, él que no podía ver, da un salto, deja su manto, el manto que le protegía, su seguridad. Y probablemente a nosotros también el Señor nos está pidiendo ese salto, nos está pidiendo que dejemos nuestras seguridades y que lo apostemos todo al Señor. No es fácil porque estamos muy aferrados a nuestras seguridades y aunque no podamos ver, nos cuesta entender, nos cuesta muchas veces aceptar lo que el Señor tiene para nosotros. Confiemos en el Señor, desconfiemos de nosotros mismos y pidamos en este lugar tan santo e importante a la Virgen María que interceda por nosotros para que tengamos una fe como la de Bartimeo, que nos permita dar ese salto, que nos permita dejar nuestras seguridades, que nos permita ver con claridad qué quiere el Señor de nosotros y que Él sea quien nos dé la fuerza para poder cumplir con su voluntad. Que así sea.
Oremos, hermanos, a Dios Padre Todopoderoso, por Jesucristo, su Hijo, el Señor, en la unidad del Espíritu Santo. Por nuestro Santo Padre, el Papa Francisco, y por el Colegio Episcopal, para que Dios les conceda sabiduría y fortaleza para dirigir al pueblo santo de Dios, roguemos al Señor. Por todos los jefes de los estados y por los que cooperan con ellos en el gobierno de las naciones, para que Dios nuestro Señor dirija su voluntad en el servicio de la justicia, de la libertad y de la paz, roguemos al Señor. Por el pueblo judío, por los musulmanes, por los creyentes de todas las religiones y por los ateos, para que Dios Padre Todopoderoso los ilumine y los conduzca al descubrimiento de la verdad, roguemos al Señor. Por el eterno descanso de nuestros familiares, bienhechores y amigos difuntos, para que Dios los purifique de sus faltas, los llene del gozo de los santos y les dé parte en el reino glorioso de su Hijo, roguemos al Señor. Por todos nosotros aquí presentes, para que podamos ver con claridad lo que el Señor espera de nosotros, roguemos al Señor. Que se alegre, Padre misericordioso, tu pueblo, socorrido por tu mano poderosa, que se sienta amparado por tu protección, para que, libre de toda tribulación y progresando en santidad de vida, pueda gozar de los bienes presentes y futuros. Por Jesucristo nuestro Señor. Te ofrecemos también el amor de nuestra vida. Te ofrecemos, Señor, la alegría de amar. Te ofrecemos, Señor, nuestra vida y nuestro amor. Te ofrecemos, Señor, el amor y la esperanza, los dolores también de este pueblo que te busca. Te ofrecemos, Señor, la alegría de amar. Te ofrecemos, Señor, nuestra vida y nuestro amor. Te ofrecemos, Señor, el amor y la esperanza, los dolores también de este pueblo que te busca. Te ofrecemos, Señor, la alegría de amar. Te ofrecemos, Señor, nuestra vida y nuestro amor. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Al ofrecerte, Señor, los dones de nuestro servicio, invocamos tu clemencia para que la verdad transmitida por el ministerio de los apóstoles Pedro y Pablo permanezca intacta en nuestros corazones. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón.
Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro. Porque has querido que tu Iglesia tenga por fundamento a los apóstoles, para que permanezca en la tierra como signo perpetuo de tu santidad, y ofrezca a todos los hombres las enseñanzas del cielo. Por eso, Señor, con toda la multitud de los ángeles, te aclamamos ahora y por siempre, diciendo con humilde fe: Dios del universo, santo es el Señor. Santo, santo, santo es el Señor. Dios del universo, santo es el Señor. Hosana en el cielo, hosana en la tierra. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo, hosana en la tierra, bendito el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad
a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con el obispo de esta diócesis, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes. Dense como hermanos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará.
Oremos. Señor, haz que tu pueblo alimentado con el pan celestial se llene de alegría al conmemorar a los apóstoles Pedro y Pablo, bajo cuya protección quisiste gobernarlo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Pueden ir en paz.